Saludos, buena. ¿Cómo estamos? Bien, Bien, bien. ahí llegó nuestro invitado. Son las 8 ya. No, yo no Sí. llegué, yo estoy aquí. Diantres. Sí, son las 8 ya. Bueno, señores, 3 personas que súper puntuales, así que vamos a empezar. Pues a solicitud de ustedes vamos a hablar de la rodilla del corredor. Algo que queremos aclarar antes de entrar en el tema es que la rodilla es una parte del cuerpo muy compleja y podemos durar días, horas, días y todo lo que ustedes quieran hablando del tema, pero solamente tenemos una hora, así que tenemos que resumirlo solamente en la rodilla del corredor. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Obvio, tenemos a Big Bar de nuevo. Que Sí, vamos a aprovechar Big Bar. Esto es una clase de gratis, como sí, quien dice, así que... nosotros tuvimos, como le comentamos la otra vez, el chance de tomar clases con él hace ya 2 años. Nosotros pagamos por esto, esto no es justo. Exacto. Y Tengo que devolver ese dinero. Y doble, pagamos doble, cada uno tuvo que pagar, así que ya saben y ustedes lo tienen de gratis. Y bueno, aprovechando a Big Par, más adelante vamos a planificar otro live donde hablemos de la importancia de los entrenamientos de pesas en el corredor, para aclarar mitos, aclarar dudas y muchas cosas que siempre escuchamos en el día a día, que no necesariamente son correctas o que de alguna manera podemos mejorar. Entonces, nada, le dejo la palabra a Big Bar. Tenemos Big Bar ya un par de preguntas y puse un timer en 55 minutos para que no nos pase lo de la otra vez y nada. Ok, sí, nos podemos dar un poquito más de tiempo si la gente necesita, pues como estamos tan ocupados Sí. en estos días. Gracias de nuevo a ustedes, que son mis amigos, pero tenemos la misma preocupación de llevarles información a nuestros pacientes, a nuestros relacionados, a nuestros clientes. Y gracias por tenerme. A modo de introducción, como mencionó Jenny, es muy importante que antes de empezar todos estos temas, y qué bueno que vamos a hacer otro más en cuanto a la preparación física del corredor. Sí. La gente vaya abriendo la mente, porque hay muchos mitos y tabúes en cuanto a la preparación física de un atleta. No necesariamente porque el atletismo tiene una preparación física muy mezclada a lo técnico-táctico. O sea, el deporte de atletismo, tú practicas la técnica y la táctica al mismo tiempo que te preparas físicamente. A diferencia de otro deporte, el boxeo, por ejemplo, que tú te preparas físicamente en el gimnasio y la técnica y la táctica la practicas más en el ring, ¿cierto? Sí. Y aunque hay una mezcla de eso, pero es muy importante que la gente vaya aprendiendo desde ya que todo el que hace maratones, pues todo el que hace atletismo de distancia, 5, 10, 20 kilómetros, 42, que es mayor de 30 años, aunque se puede empezar antes y se debe empezar antes, pero todo el que es un asiduo de hacer maratones y más que todo lo hace por hobby, es muy importante que se disponga como meta, quizás este mismo año, empezar un entrenamiento físico. Sí. Porque lo que le va a permitir la longevidad de correr va a ser qué tan estable y qué tan fuerte esté tu estructura a la hora de correr, ¿entiendes? Porque si uno empieza a hacer maratones desde los 10, 15 años, ya tu cuerpo se prepara fisiológicamente para eso a lo largo del tiempo, pero la mayoría de los corredores que vemos hoy en día son personas que empezaron a correr tarde, después de los 30 años. Y que quizás pasan de cero a querer hacer maratones. De cero a mucho y ni siquiera pasan de un deporte a otro, porque es más fácil para un deportista élite que se haya retirado y se entre al maratón, porque tiene una condición fisiológica ya adaptada de hace mucho tiempo, ¿entiendes? Entonces, como introducción quería mencionarle eso para que la gente vaya haciendo y conociendo y leyendo sobre la importancia de la preparación física en el maratonista para evitar todos estos temas que vamos a hablar a continuación. Sí. Entonces, como decía Jenny, la rodilla es una articulación bastante compleja. Todas las articulaciones tienen su complejidad, pero la rodilla tiene una peculiaridad, que la rodilla está debajo de la cadera,
que es una articulación mucho más compleja, y por encima del tobillo. Entonces, esto la hace depender de muchos factores, más que de otras articulaciones, como el hombro que hablamos, como el tobillo que hablamos y el pie que hablamos la pasada semana. Sí. Entonces, la rodilla tiene la responsabilidad, vamos a llamarle así, biomecánica, de que cuando falla la cadera, la rodilla toma su responsabilidad. Y si falla el tobillo o la planta del pie, entonces la rodilla también toma su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la rodilla y por qué a veces es la que más sufre? Porque si tenemos un tobillo, que es una articulación móvil, que tiene mucha movilidad, si ustedes comparan el tobillo con la rodilla, el tobillo tiene mucho más movilidad que la rodilla, sí, porque la rodilla solamente flexiona y extensiona. Y el tobillo hace todos los movimientos. Flexión plantar, dorsiflexión, inversión, eversión, todo eso. Igual que la cadera tiene mucha movilidad, porque hace aducción, abducción, rotación interna, externa. Entonces, cuando una de esas dos estructuras que están por encima o por debajo de la rodilla pierde esa movilidad por una falla biomecánica, entonces la rodilla es que carga con toda esa presión. Pero al no tener la rodilla la capacidad de moverse en multidirecciones, entonces sufre más. No sé si me entienden, si me explican hasta ahí. Sí, sí. En el caso de la rodilla del corredor, que realmente es una inflamación de la banda iliotibial, que se le ha llamado en el argot popular, porque la mayoría de los pacientes que presentan esa condición son corredores, no es más que la inflamación. Voy a buscarle un poquito de anatomía, como la hicimos en el otro lado. Sí. No es más que la inflamación de la porción distal de la banda iliotibial. La banda iliotibial es un tejido que está mezclado entre tendones y fascias, porque la banda iliotibial es la mezcla de varios tendones, primero, del tendón del glúteo mayor, lo que la gente le llama nalga, porque hay gente que no sabe que hay varios glúteos, ¿entienden? Entonces el glúteo mayor es la nalga, lo que uno ve, pero también tenemos el glúteo medio, que es un músculo que tenemos en la cadera por los lados, que mucha gente nadie conoce. Entonces, la banda iliotibial es una mezcla al principio, en su parte, en su origen, de los tendones del glúteo mayor, del tensor de la fascia lata, que se proyecta inferiormente hacia la rodilla y se inserta en la tibia, en el tubérculo de Jerdie, que mucha gente ya no le llama así, tubérculo de Jerdie. Y esa banda, que se la voy a mostrar ahora, acumula mucha tensión, fricciona con esa parte lateral del hueso. Se lo voy a poner aquí para ver si lo pueden apreciar. O voy a darle vuelta a la cámara. Déjame ver si le puedo dar vuelta a la cámara y enfocárselo. A ver, sí, ahora sí. Mejor. Miren, ahí se ve. Ok. Recuerden que no hay computadora ninguna. Entonces, tenemos el glúteo mayor, las nalgas, como la gente le llama, y tenemos el tensor de la fascia lata, que es este músculo que ustedes ven aquí. Sí. No sé si lo pueden apreciar ahí, que está sombreado ahora. Sí, se ve. Sí, se ve. Que se ve como medio anaranjado. Exacto, ese es el tensor de la fascia lata, que es un músculo. Este es el glúteo mayor, las nalgas, como la gente conoce, y este es el glúteo medio, como yo le comentaba anteriormente, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense que aquí hay una mezcla del tendón del glúteo mayor, ¿ve? Y el tendón de la fascia lata, que se unen y dan origen a la banda iliotibial. ¿La ven ahí? Sí. Exacto. Y esa banda se proyecta inferiormente, o sea, va hacia abajo en la rodilla y se inserta en la tibia. ¿Lo ven aquí? Un poquito. Sí, sube un poquitico. En el aspecto de la tibia. Fíjense que pasa por el aspecto lateral y va hacia el frente. ¿Ven cómo hace? Sí.
Entonces, esta parte, que es la porción distal, es la que se irrita y se inflama y crea ese dolor de rodilla que se siente como una inflamación, como un lleno, con ciertos latigazos tipo corriente, especialmente cuando tú bajas las escaleras o cuando flexionas rodilla y cadera al mismo tiempo. Sí. Entonces te da ese latigazo en esa zona, porque esta es la zona distal del cintillo iliotibial o la banda iliotibial, que se irrita, ¿no? Se inflama porque rosa, porque acumula mucha tensión, y empieza a rozar con varias instituciones que no debe y se inflama. ¿Por qué pasa eso? Y le voy a explicar aquí rapiditamente. Si el público necesita hacer una pregunta ahora de esto, que la haga, porque yo sé que estoy agarrando el celular y puede que haya una luz que se meta en el medio. Estoy tratando de ser lo más efectivo posible. Te dejamos saber si alguien hace alguna pregunta en relación a esa parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué se irrita la banda? ¿Por qué se irrita esto aquí? Esperen un momentito. ¿Por qué se irrita esto aquí? Porque este músculo que se llama tensor de la fascia lata, sí, se convierte en dominante, sinergístico, en español y aplatanado. Cuando usted se mueve, hay músculos que tienen una tarea. Cuando usted hace un movimiento, cualquiera que sea, mover la rodilla, mover ese dedo, hay una musculatura que se llama la musculatura agonista, que es la musculatura primaria, la que produce ese movimiento. Hay una musculatura que se llama antagonista, que es la que tiene que relajarse para que ese movimiento se dé. ¿Ve? Si yo hago así con el dedo, la musculatura que está aquí se contrae para que para eso pase, ¿cierto? Y la musculatura que está el otro lado, opuesta casi siempre, se relaja para que el dedo se pueda mover, ¿cierto? Sí. Y así pasa en el antebrazo, en la rodilla, en el codo, en todos los músculos. Entonces tenemos musculatura agonista y antagonista, ¿no, verdad? El que hace el movimiento y el que se relaja para que pase el movimiento. En el caso de la pierna, estos músculos, cuando la pierna se flexiona, se dobla, estos músculos son los primarios, el agonista, y el antagonista es el que se relaja. Y tenemos dos musculaturas más, una que estabiliza esa estructura para que no se desvíe, y otra que es sinergista, que ayuda o asiste a que eso pase, ¿cierto? Sí. Entonces, en la flexión de cadera, cuando se dobla la cadera, cuando corremos, ustedes saben que doblamos la cadera para hacer como un sprint. Sí. En un momento, en la caída, el glúteo, la nalga, es el músculo agonista, y los flexores de la cadera, los antagonistas, ¿cierto? Sí. Y según usted va despegando o aterrizando del piso, ellos cambian de función. Cuando uno de ellos, especialmente el glúteo mayor, pierde su capacidad de activarse al momento de caer en el piso, este señor toma el trabajo de este músculo y se convierte en lo que se llama una dominancia sinergística, que es un músculo que no es el antagonista, que no es el principal creador de ese movimiento, entonces entra a ser el principal creador, y por eso se llama dominancia sinergística. Y eso pasa porque este señor, glúteo mayor, y este señorito, glúteo medio, fallan. Entonces, esos dos son los responsables de que su cuerpo, el glúteo mayor es responsable de que su cuerpo no se vaya hacia adelante cuando usted corre, y el glúteo medio, el pequeño, es el responsable de que su cuerpo no se vaya de lado cuando usted cae en una pierna, que usted no se balancea hacia los lados. Entonces, este señor... Lo vemos corriendo como si fueran bailando. Exacto. Entonces, el tensor de la fascia lata, se convierte en dominante, y fíjense que su tendón es la banda iliotibial. Sí. Como está trabajando mucho, porque si ustedes ven la diferencia de masa entre el glúteo mayor, es un músculo grande, uno de los músculos más grandes del cuerpo, en relación a este, es un músculo muy pequeño. Entonces se sobrecarga y tira de la banda de la cintilla, ¿lo ven? Sí, esa cintilla tira y crea mucha tensión, y obviamente, como dicen en el campo, la soga rompe por lo más fino. Entonces, la parte más fina, que menos elasticidad tiene, es la porción distal, la porción que se aleja, y ahí empieza la inflamación.
No sé si me entendieron hasta ahí. Sí, sí. Sí. Surgieron Sí. 3 preguntitas que creo que Cuéntame. vale la pena hacer ahora. Busca la del grupo primero, la del Atlantic. ¿Dónde Sí. está el Subcondral. subcondral? Bueno, subcondrales hay muchos subcondrales, pero tiene que especificarme cuál. Bueno, Pues, es el cartílago subcondral, ¿es que ellos están hablando? veremos que pregunten nuevamente. La próxima era... Porque el subcondral es que está abajo de uno de los cóndilos, y hay varios cóndilos en el cuerpo. El fémur tiene cóndilo y la tibia también. Pero si es subcondral, probablemente se esté refiriendo al cartílago subcondral que está debajo del fémur, que puedo enseñárselo aquí también, si me lo permiten. Sí. Sí. O puede ser déjenme virar esto. Recuérdense que el tecnicismo no es mi área. Entonces, la rodilla sin músculo, ¿ven el cuerpo humano ahí? Sí, Sí. sí. Entonces esto es sin músculo ya. Ahí está. Otra pregunta fue si la banda pasa por la parte interior de la rodilla, porque la persona que hizo la pregunta siente el dolor, pero no en la parte exterior, sino en la interior. En la exterior todo el tiempo. Ella Sí. esa pregunta que le hicieron ahorita puede ser ese cartílago que está detrás Sí. de la rótula, ¿ves? Sí. Sí. O pudiera ser el Había cartílago uno articular. profundo de Judy. Sí. Entonces, no, la banda Ahí. iliotibial no pasa por la parte interior de la rodilla o la parte medial, que nosotros le llamamos medial, a La lo que la medial. gente le llama interior. Es ese dolor lateral y un poquito hacia la parte anterior. Entonces, ¿por qué pasa eso? Ya explicamos qué es, ¿no, verdad? Sí. Recuérdense que nosotros siempre que hablemos, vamos a hablar de qué tenemos, ¿no, verdad? Cómo se llama y por qué pasa. Sí. Y después vamos a hablar de por qué lo sucede. Para que la gente no se quede en lo que hablamos en el primer live, bueno, yo tengo tal cosa, me tomo tal cosa y descanso. Eso no resuelve nada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué biomecánicamente se produce eso? Una debilidad, ya hablamos del glúteo medio y del glúteo mayor, pero específicamente el glúteo medio, que hace que cuando usted corra, la rodilla vaya hacia adentro. Entonces ahí influye también. Cuando Entonces, usted cae, perdón. me puso unos chores hoy, aunque las piernas mías no son las más bonitas. La pierna hace esto, ¿ve? Hace Sí. eso. ¿Ok? Que es un valgo, que nosotros lo llamamos o tendencia al genuvalgo. Pero me imagino que corre, ahí complica la cosa en las mujeres que tienen la cadera ancha por el ángulo Q, que es el ángulo Sí. de la cadera a la rodilla. Una mujer con la cadera ancha Sí. le manda esa Ahí voy. presión. Ajá. La mayoría de los pacientes de banda iliotibial son mujeres corredoras. Sí. Con esto no quiere decir que la mujer sea inferior al hombre ni nada de eso. Lo que pasa es que la mujer tiene la cadera más ancha que el hombre porque está preparada para tener Para una dar criatura. muchacho. Sí. ¿Entiendes? Entonces su ángulo Q, que no vamos a empezar la clase de anatomía porque si no la gente se va a dormir y va a cerrar el cosa. Búsquenlo Pero en Google, así mismo aparece. se llama ángulo Q, que es el ángulo que hay entre el fémur, el isquión y una línea imaginaria que debe haber. Entonces la mujer, para aplatanarle el término, el hombre tiene las piernas así, paralelas, y la mujer la tiene como si fuera en B. No sé si está más aplatanado el término, ¿es cierto? Sí, Sí, Entonces, bien aplatanado. El hombre tiene más paralelo los dos fémur y la mujer tiene la cadera más ancha y por eso el fémur hace una ligera B. No es que se nota tanto así. Entonces, la mujer tiene más tendencia a sufrir de la rodilla de corredor. Y si es corredora... Si uno se fija en los maratones, cuando uno ve a las mujeres, los top 3, las que ganan, usualmente no tienen esa cadera ancha, tienen cadera más similar a la de los hombres. Y obviamente tienen un entrenamiento, que es lo que hablamos al principio, una preparación física para activar los músculos que evitan que se esa requieren. condición. Sí. Exacto. Entonces, también es muy importante, si van a hacer alguna pregunta me pueden decir y yo paro. Okay. También es muy importante que la gente entienda por qué pasa esto, porque primero para poder identificarlo y mediante su fortalecimiento
combatir eso, porque recuérdense que lo importante es no lesionarse, es prevenir. Entonces, es muy importante que la gente sepa qué músculo tiene que fortalecer y ese tipo de cosas, y además cuáles son los síntomas y con cuáles otras condiciones se puede confundir. ¿Ok? Porque hay muchos síntomas parecidos entre la inflamación de la banda iliotibial y también entre la condromalacia. ¿Ok? Que es un desgaste del cartílago que yo le estaba enseñando ahorita en la tablet, que es un cartílago que está debajo de la patela o de la rótula y que se desgasta porque se sale del lugar, porque esa rótula deja de articular por un surco que está diseñado para eso y dan los mismos síntomas, ¿entiendes? Entonces, un corredor que tiene un vasto medial débil, o sea, el músculo que está dentro de la pierna, y un glúteo medio débil, que en la prueba que nosotros hacemos y ustedes hacen, va a ser un valgo, va a entrar la rodilla cuando hace una sentadilla o cuando hace un paso corriendo, la rodilla va a entrar. Entonces, tiene una debilidad en el vasto medial, que es este músculo que está adentro de la pierna, en la parte medial del cuádriceps, ¿no? Está el recto femoral, el vasto medial y el vasto lateral, y hay otro que va debajo de eso, pero se llama cuádriceps porque hay 4. Siempre el que tiene inflamación en la banda iliotibial aquí, tiene débil vasto medial y glúteo medio de por sí, dame ver, y aquí, y glúteo medio. Esos dos músculos son los que hacen que usted no haga el valgo hacia adentro, sino que lo estabilicen y vuelvan y lo empujen con la reacción del piso hacia la elevación. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Siempre vamos a hacer una prueba manual, una clínica manual, o unos procesos de investigación por medio de pruebas transicionales, como la que nosotros usamos, la prueba de la sentadilla, la prueba de la flexión en una sola pierna y diferentes otras técnicas que cada profesional tiene como preferida. Hay también pruebas manuales musculares y también obviamente se miden los rangos de movimiento de cada articulación para ver cuál es de qué manera está afectando esa sobreactividad del tensor. Entonces hay muchas cosas que se creen que tienen su parte de verdad, pero son mitos urbanos, especialmente en cuanto al uso de terapia medicamentosa y de suplementos. Muchas personas cuando van a empezar a correr les recomiendan, bueno, tienes que tomarte glucosamina, tienes que tomar magnesio. Los suplementos no son malos, son muy buenos, pero su nombre lo explica todo. No hay que ser un científico, dice suplemento. No hay que irse más lejos. Si usted tiene una buena dieta, probablemente no necesite ninguno de ellos. Y muchas personas usan la glucosamina porque entienden que sana ese dolor de rodilla, y no es así. Me explico. La glucosamina, número 1, como suplemento. Me avisan si tienen alguna pregunta, ok, porque como yo no la puedo ver por aquí. Sí, déjame preguntarte, que fue una de las que nos hicieron el live. Una de las cosas que nos preguntaron fue qué suplemento se recomienda para fortalecer las rodillas. Y añadiéndole un poquito a esa pregunta, realmente en el área entre los corredores se da mucho el decir que ciertos suplementos fue que los sanó de tal lesión, que tenga que ver con cualquier articulación. Entonces, por eso esa es una pregunta que quiero que se puntualice justo ahora, ya que estás mencionando el tema. En esos chats, para aclararlo de cómo es que funciona ese tema de los suplementos. Y en esos chats premaratónicos, hacen siempre un chat para maratón de Chicago, para Berlín. Sí. Si tú ves los venenos que mandan ahí, oye, tú te caes para atrás. Eso es, aquí estoy con la antiinflamatorio, que se lo toman aunque no le duela nada por si acaso. Y bueno, aquí Santiago estaba también haciendo esa misma pregunta, que ¿qué suplemento ayuda ayuda en las articulaciones? Mira, déjeme empezar desde cero, porque
a mí me da mucha risa. Nosotros somos un país muy empírico y ustedes lo saben. Sí. Y uno se hace amigo de un dominicano y se para en una esquina y están construyendo el edificio y tú te pones a hablar con el dominicano, probablemente tú creas que él sea el ingeniero del edificio. Y cuando tú le preguntes al final, ¿y tú eres el ingeniero del edificio? No, yo estaba aquí parado. No, yo estaba cruzando. Sí, porque nosotros sabemos de ingeniería, de medicina, de astrofísica, etcétera. Sí. Y somos sí, y es un pueblo divertido, a mí me encanta, pero número uno, ningún suplemento fortalece nada. Se fortalece haciendo ejercicio de fuerza. Fíjense que no estoy hablando de ciencia, fíjense que las mismas palabras coinciden una con otra. Sí. Si usted quiere fortalecer, la rodilla primero es una articulación que tiene músculo. O sea, la rodilla per se, la unión entre el fémur y la tibia y una rótula que es un huesito redondo que hay, que nosotros le llamamos patela, esos son huesos, eso no se fortalece. Ahora, la rodilla biomecánicamente tiene músculos que la mueven, ¿cierto? Y para usted fortalecer un músculo o varios músculos, usted tiene que hacer fortalecimiento. Fíjense que no estoy yendo a estudios ni a palabras científicas para que me entiendan claro. Si usted quiere fortalecer un músculo, tiene que hacer ejercicio de fuerza. Sencillo, ¿no? Si quiere fortalecer un músculo de corredor, tiene que hacer ejercicio de fuerza específico para un corredor. Porque los ejercicios de fuerza para un boxeador, para un pelotero, no son los mismos que para esa gente que van al Olímpico a hacer muchísimos disparates y brincos y agilidad. Sí. El corredor tiene unos ejercicios específicos. Ok, entonces, ningún suplemento te fortalece nada. Para empezar por ahí, la glucosamina. La glucosamina es un suplemento que solamente funciona en los cartílagos. En los cartílagos que yo le mostré, que son esa estructura colagenosa como la oreja, la nariz, el cartílago que está detrás de la rótula y entre los huesos, el final de cada hueso en el cuerpo tiene un cartílago. Cada hueso tiene un cartílago al final de su hueso que articula con otro para que sea de menor fricción. Le voy a mostrar ahora. Entonces, ¿qué hace la glucosamina? La glucosamina intenta hidratar esos cartílagos. Ok. Voy a cambiar aquí. Esa es la rodilla, ¿cierto? Sí. Fíjense que este es el fémur, donde articula con la tibia, ¿cierto? La tibia. Y entre cada hueso hay un cartílago. ¿Lo ven ahí? Que es esa cosa blanca. Fíjense que él tiene uno y él tiene otro. Vean, miren aquí cómo se ven. ¿Ven? Sí. Cartílago, ¿ven? Y cartílago. Y eso articula uno con otro para que sea de menos fricción, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando eso se deshidrata, la glucosamina ayuda a hidratarse. Fíjense bien lo que le dije, ayuda a hidratarse. Ahora bien, ¿por qué se deshidrata? No es culpa de la glucosamina ni lo resuelve la glucosamina. No sé si me entienden. Sí, que no es algo paliativo, no esos cartílagos se deshidratan a veces porque hay mucha compresión en la articulación. Y si usted compresiona, por ejemplo, una manguera que le está pasando agua, ¿qué le pasa? No pasa agua. No hay flujo, ¿cierto? No. Y si usted lo suelta, vuelve el flujo. Entonces, si tu rodilla está muy comprimida, porque los músculos que la rodean no están trabajando en sincronía, ese cartílago se va a presionar. Si tú estás sobrepeso, por ejemplo, y además sufre de esa condición muscular, si tú corres mucho, porque a veces correr mucho no es correr mejor, ni prepararse mejor. Entonces, ese tejido cartilaginoso se va deshidratando. Y la glucosamina ayuda a rehidratarlo. ¿Entiendes? Sí, y ahí preguntaron del colágeno, que si hay evidencia científica. Según lo que nosotros hemos investigado, ese es de los suplementos que menos valen la pena realmente. Y caro que es también. Sí. Número uno, la evidencia científica es muy buena porque yo le voy a decir cómo se usa la evidencia científica, porque a veces cuando nosotros escuchamos en un estudio que hicieron unos científicos, se dice que el colágeno es bueno, por ejemplo, ahí sale todo el mundo a comprar colágeno.
Sí, pues tal vez ¿Sí? pone estudios de 3 gente y sí. Pero no, puede que sea de 10.000, pero en Rusia. Entonces, 10.000 personas en Rusia corriendo por 6 meses con nieve y bajo cero, no es lo mismo que 10.000 dominicanos corriendo en el Mirador con un calor del carajo, una deshidratación del carajo y una malinformación más grande que la deshidratación, ¿entiendes? Entonces, uno de los estudios, uno saca una media. Bueno, si ese estudio se hizo en Rusia, se hizo en República Dominicana, se hizo en Estados Unidos y dio ciertos números positivos, bueno, pues yo pudiera empezar a usar el colágeno, por hablar de un nombre. Pero recuerden que los suplementos van a suplir una necesidad. Lo importante es que usted no cree esa necesidad. Porque son duros para el bolsillo. Usted, no, claro, eso no, la cantidad de dinero que la gente está gastando en cosas que probablemente no funcionan para nada, es impresionante. Entonces, además se vuelve un estrés. Si tú quieres correr, hacer deporte, y tú tienes que antes de correr tomarte 9 pastillas, después de correr tomarte 16 pastillas, comprarte unos tenis asados, una ropa asada, llega un momento que el estrés te va a vencer y va a tener que dejar de hacer ese deporte que tanto te gusta. No, entonces, y la realidad es que muchos de esos suplementos son cosas que uno encuentra en la alimentación. Claro, claro, porque que no es que uno necesita suplementarlo con algo adicional. Sí. ¿Ustedes saben lo que es la glucosamina? No, realmente. La glucosamina, para que ustedes entiendan, para no hablar de términos científicos, porque estamos trabajando con un público quizás que no conoce esos términos. La glucosamina es la concha del marisco de concha, como el camarón, la sopa, eso lo muelen y le sacan esa sustancia que se llama glucosamina y se la dan a usted. Eso es como usted coge una pila de camarones de otro, la muela y se la coma. Punto y seguido. Y bueno, la venden como maravillosa. ¿Sí funciona? Sí. Pero para la inflamación de la banda iliotibial no, porque la banda iliotibial es un tejido blando, es un tendón medio mezclado con fascia. Hay muchas discusiones si es fascia, si es tendón o si es un poco de las dos. Pero la glucosamina es solo para cartílagos. Cartílagos. Lo que le enseñé ahora, cartílagos articulares, la nariz, que tiene mucho cartílago, la oreja. Los discos intervertebrales. Pero para tendones, ligamentos y músculos, eso no sirve para nada. Si usted tiene este diagnóstico, claro, estamos hablando de que si yo tengo la inflamación de la banda, no voy a tomar glucosamina porque no llega ahí la glucosamina, simple y llanamente. Sí. El colágeno por igual. El colágeno que más resultado ha dado es el colágeno que usan los alemanes, que se saca de la pata del cerdo. Pero igual, es carísimo y lo más importante es que usted no llegue a un sistema de entrenamiento que lo haga usted lastimarse ni depender de para necesitarlo, sí. Exacto. ¿Funciona? Sí, pero sí, como le mencioné en la primera conversación, funciona para suplementar y aliviar algo, pero no está yendo al origen. Tú te puedes tomar colágeno 3 veces al día y la razón por la cual la banda iliotibial se está irritando no se va a quitar. No sé si me entienden. Sí, sí. Entonces lo importante es siempre ir al origen de la lesión. Que hay suplementos que ayudan, claro, porque si yo estoy fortaleciendo mi glúteo y estoy estirando el tensor de la fascia y estoy relajando un poco la banda iliotibial y encima de eso también tomo algún suplemento como vitamina C que ayuda con la inflamación, como el magnesio que va a ayudar a la homeostasis, o sea, que el ambiente interno del músculo se regule y por eso se relaje, bueno, mucho mejor, porque mientras más herramientas tú le pones a la rehabilitación, mejor, ¿cierto? Sí. Pero yo no puedo depender de tomar magnesio, de tomar glucosamina, de tomar vitamina C para correr. Yo tengo que tener una estructura fuerte para que resista a lo que yo estoy haciendo. No sé si me explico bien. Sí. Ok, entonces, número 1, diagnóstico diferencial. Usted tiene inflamación de la banda iliotibial o tiene condromalacia, que tiene muchos síntomas parecidos, que no sé si ustedes quieren que explique un poco de la condromalacia para que la gente entienda. Sí. La condromalacia es un desgaste de ese cartílago que está detrás
o posterior a la rótula o a la patela, que se produce porque esta es la rodilla. Me dicen si se ve bien ahí. Sí. Sí, se ve bien. Entonces, esta señorita, que es la rótula o la patela, como la conocemos, tiene un cartílago detrás de ella. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Sí. Esa parte blanca. Ok. Entonces, esa parte blanca articula con esta parte blanca, que son cartílagos, las dos. ¿Ve? Sí. Sí. Y se supone que cuando la rodilla flexiona, eso hace por arriba y por abajo de ese cartílago. ¿Ve? Sí. Cuando esa rótula se sale de su lugar en el movimiento por una falla biomecánica también, ese cartílago ya deja de rozar con su otro cartílago articular y empieza a rozar con el hueso. Puede ser con la parte medial, depende para dónde su rótula sea. Hay gente que se le eleva la rótula, que se llama patela alta. Patela alta. La patela es alta y ustedes ven la parte superior, la parte inferior del fémur es porosa. Entonces eso es como que usted agarre la pantalla de un celular y la roce con la pared. Se va a rayar, ¿cierto? Sí. Entonces eso pasa si esa patela se sale de ahí hacia arriba, que se llama patela alta, y pasa porque este músculo se sobreactúa, el recto femoral, ¿cierto? Sí. Y cuando se sobreactúa, pierde tamaño, se acorta, y esa rótula, en vez de estar aquí, viene aquí. La jala, como que en dominicano. Hay una lateraliza la rótula, donde la rótula se va hacia el lado y hacia arriba. Ya no hacia arriba solamente, sino hacia acá. Y es porque este músculo, que es el vasto lateral, se sobrecarga por la misma parte de la banda iliotibial y también tira la rótula hacia el lado y ya la rótula no cae dentro de esa articulación, como esos nudillos así. Sí. ¿Ves? Pasa como por aquí. Entonces se sale y empieza a inflamarse. Entonces, se puede hacer imágenes diagnósticas que en este caso son muy fáciles porque podemos con una radiografía apreciar si la rótula está en su lugar. Se hacen diferentes vistas, o sea, diferentes tipos de radiografía: anterior, antero-posterior, lo que se llama AP, lateral, o sea, la rodilla como usted la ve de frente, como yo le estaba enseñando ahora, la rodilla cuando se ve de lateral, y también una toma axial, que es desde arriba, cómo se ve mi rodilla cuando yo tengo la rodilla doblada y me la estoy mirando. Esas tres tomas son las mejores para ver la posición de la rótula con el fémur, ¿cierto? Sí. Y eso va a ayudar a descargar bastante el área. Entonces, la rodilla del corredor es muy difícil que sea de carácter quirúrgico. Se puede rehabilitar al 100%, hay que dedicarle tiempo. Yo siempre le digo a los pacientes, y por eso mi inquietud cuando hablamos fuera de esto, que le comenté a ustedes, de hablar de la importancia de la preparación física del atleta. Porque ¿qué pasa? Cuando esto llega, siempre yo le hago la pregunta al paciente, que me preguntan, en nuestro país hay un error muy común que no es culpa del corredor ni del paciente, que te preguntan, ¿en dieterapia yo voy a estar bien? Porque hay una culpa de los seguros. Sí, hay una costumbre de muchos profesionales y de muchos, que no vamos a hablar de eso, mucha gente de agencias de seguros. En dieterapia, para que todo el mundo que está en contacto entienda, no se sana nada. Ni a veces ni una gripe. Porque los procesos fisiológicos del cuerpo, recuérdense que el cuerpo reacciona. Usted se toma un medicamento o usted sale a correr y el cuerpo empieza a hacer reacciones inmediatas. Y a lo largo de mucho tiempo, 21 días, 21 semanas, sí, hasta 21 meses, el cuerpo empieza a adaptarse, ¿siente? Entonces, en 10 terapias, que son, vamos a decir, un mes, no se cura nada. Hay veces que por la calidad del terapista usted va a sentir mucho alivio, porque el terapista sabe lo que está haciendo, pero al mismo tiempo usted está descansando. Y los calmantes. Y hay calmantes que no es lo que uno más recomienda. Porque y baja la carga de entrenamiento. Entonces baja la carga de entrenamiento y obviamente tú dices, wow, el terapista, realmente el terapista que es bueno,
en 10 terapias te puede ayudar mucho, pero lo que te está es quitando síntomas. No sé si me explico. Sí, sí, no está corrigiendo el problema. Sigue. No, una corrección biomecánica dura semanas. Así mismo, como una lesión se produce, usted no sale a correr un día y tú dices, bueno, ese día me lastimé y me salió una inflamación de la banda iliotibial. No, usted tiene 6 meses corriendo construyendo esa lesión, sí. O unos tenis que utilizaron un solo día y ya. Mira, pero hicieron una pregunta, la tos, tú tienes ya 2 likes tosiendo. ¿Qué quieren? No, una pregunta que hicieron fue que hablando de terapias, ¿qué tanto ayuda el ultrasonido, los electrodos? Y vamos a ponerle a esa pregunta también las terapias de choque. Entonces, ¿qué te opinas? Mira, son tratamientos paliativos, número 1, que a mí me gusta usarlo en mi práctica. Cada quien hace lo que entiende, ¿no? ¿Verdad? Y según su escuela de estudio. Sí. El ultrasonido es una forma de calor por medio de vibración que se llama efecto piezoeléctrico. En español, el ultrasonido, la cosita que le ponen a usted, que le hacen así, sí, tiene una piedra como el diamante, que no es un diamante porque si no todo el mundo abriera el ultrasonido y se lo robara, pero es una piedra como la circonia, vamos a llamarle así, sí. Es un metal, y eso por medio de la electricidad que recibe del tomacorriente hace una vibración que se emite a través de los tejidos. Sí. Y eso se llama efecto piezoeléctrico. Esa vibración calienta los tejidos, aumenta la temperatura de los tejidos y produce una regeneración del tejido. Ahora bien, si el tejido está inflamado, está en una agudez, el ultrasonido en esos momentos muy intensos no es lo mejor porque va a inflamarlo más. Sí. Además, volvemos al caso de los suplementos también. El ultrasonido puede ayudar mucho a veces con el dolor, en algunos casos puede ayudar a la regeneración de un tejido que se está reconstruyendo después de una lesión, pero ese no es el origen de la lesión. El ultrasonido es una forma de calor que no le va a arreglar el fémur, que no le va a activar el glúteo medio y que no le va a activar el vasto medial ni le va a cambiar su técnica de correr. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. ¿Funciona? Sí. ¿Está demostrado? Sí, pero eso no va a ser... No corrige el problema ni la causa de la lesión. La resolución de las lesiones deportivas son el ejercicio correctivo. ¿Que se puede usar ultrasonido? Claro que sí, porque acuérdense que son más herramientas. Mientras más herramientas, mucho mejor. Claro, no sé si me entienden. Sí. La electroterapia, el TENS específicamente, que es el que la gente más conoce, que es... Sí, porque hay gente con el TENS en su casa, ya piden su TENS por Amazon y se lo ponen ahí. Sí, pero así como se ve de fácil el TENS y de tonto, usted puede probablemente lastimarte más si no sabe usar la intensidad, la profundidad y el rango de la colocación y el rango de disparo del TENS. ¿Me entiende? Porque, como yo le dije, es un país muy empírico. Entonces, el TENS en sí, que es estimulación transcutánea, que por eso se llama TENS, que es transcutánea eléctrica neurostimulation, o sea, estimulación neural transcutánea. Es un aparatico que todo el mundo tiene, como dice Javier, que tiene mucho uso. Pero la gente le da otros usos terapéuticos que a veces no son los correctos. Si usted está sobrecargado, por ejemplo, de una semana fuerte de entrenamiento, y usted usa el TENS para descargar esa musculatura, y usted no sabe la profundidad en que usted va a poner el aparato, el rango de disparo, o sea, el ritmo de los choques eléctricos, el TENS no mata para que no se vayan a asustar porque no tiene amperaje, ¿ok? Para que no vayan a botarlo ahora tampoco. Entonces, si usted le pone una profundidad muy fuerte o un ritmo de disparo, de contracción muy fuerte, o una modalidad que no es la correcta, probablemente usted se esté cargando más esa musculatura en vez de descargarla. O sea, no todo el mundo sabe usar ese aparatico por más sencillo que se vea. Eso tiene unas intensidades, tiene unas velocidades que se usan. A mí me gusta, aunque te digo que tiene varias funciones, a mí me gusta usarlo como un agente analgésico.
como un agente analgésico para disminuir el dolor. ¿Cómo disminuye el dolor para no aburrir a la gente? Un TENS. Usted coloca los electrodos sobre una musculatura en un lugar X, para no abundar mucho, y esa estimulación eléctrica controla esa señal que manda ese punto hacia la columna vertebral, una señal de dolor. Esa electricidad la bloquea. ¿Entiendes? Entonces, hay que saberlo usar, pero igual, repito, el test no te va a corregir la biomecánica, no te va a fortalecer el glúteo medio, ni el glúteo, ni el vasto mediano. ¿Entiendes? Sí. Que es una buena herramienta, sí. Que disminuye el dolor si uno lo sabe usar, sí. Pero el TENS, y veo una pregunta aquí que el EMS, todo eso son estimulación eléctrica que sirven para lo mismo. Reducir el dolor, y cuando tú reduces el dolor, tú como terapeuta puedes trabajar mejor. Pero el éxito de sobrepasar una lesión es el ejercicio correctivo. El ejercicio correctivo, excepto haya un trauma. No sé si tienen otra pregunta. Sí, hay una que luego de uno recuperado en un 100%, ¿hay posibilidades de volverse a lesionar de lo mismo? Sí, claro. Claro. Recuérdense, no sé si recuerdan el primer live que hicimos, que le comentaba de la Academia Nacional de Medicina del Deporte, de la cual yo tengo la certificación más alta, que es especialista en ejercicio correctivo. Ejercicio correctivo. La Academia Nacional de Medicina del Deporte crea una cosa que se llama la continuidad del ejercicio correctivo. Fíjense el nombre. El nombre lo dice todo. Continuidad del ejercicio correctivo, que es común en la práctica de la rehabilitación, especialmente con mis queridos corredores. La prehabilitación. No, y la post. Rehab, sí. Aunque no se escuche muy modesto de mi parte, nosotros sabemos en el centro muy bien lo que hacemos. Y los resultados son muy buenos. Entonces hay gente que a la 10 terapias se siente muy bien y se va a correr bien duro. ¿Por qué? Porque ya no tiene síntomas, pero realmente... Haces tu maratón, te traen tu medalla al consultorio. Exacto, y yo me siento contentísimo, pero hay veces que la desaparición de los síntomas no significa que esa lesión está superada, sino que los síntomas se disminuyeron, porque si usted desinflama y quita el dolor, probablemente la mitad de los síntomas o la mayoría de los síntomas se vayan. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay que entender que hay que darle tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo estudié, nadie te da menos de 24 terapias, menos de 24 sesiones. Nadie, ni siquiera te acepta. Entonces hay que dedicarle tiempo. Y además, lo más importante, que Javier le puede dar testimonio de eso, nosotros enseñamos a nuestros pacientes los ejercicios que va a hacer. Se lo ponemos en un video y en un papel. Pero lo primero que hace el corredor cuando llega a su casa es borra los videos y bota el papel. Entonces, como yo dije en el primer chat... nada más le gusta correr y ya. Sí, claro, no. Pero oye, eso en todos los deportes, porque ayudó... Bueno, es verdad, sí. Te puedo contar, yo que he visto un poquito de judo, ayudó que nada más le gusta hacer judo. O sea que es lo mismo. Al pelotero nada más le gusta hacer swing. O sea que, ¿qué pasa? Si tú practicas un deporte, tú vas a tener cierta predisposición a alguna lesión. Entonces, por eso hablábamos al principio del fortalecimiento. Si tú eres corredor, es muy probable que tú tengas inflamación de la banda, de la porción distal, probablemente también tenga dolor de cadera, puede hacer una bursitis trochantérea, puede tener fascitis plantar, ¿cierto? Sí. Entonces tú tienes que trabajar eso antes de. El boxeador va a tener un tabique nasal deformado, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Porque por ahí es que le dan. Entonces va a tener que cuidarse la cara. Se va a dañar los hombros. El nadador se daña mucho los hombros. Tiene que trabajar los hombros. Entonces,
siempre va a haber una predisposición. Entonces, cuando usted se sana, con la pregunta que hizo el amigo, y sale a correr y no sigue ese programa que se llama, lo pueden buscar así mismo en internet, continuidad del ejercicio correctivo de la NASM, que es qué usted va a hacer después que se sana, la post-rehabilitación, y hay muchos entrenadores en este país que son buenos para eso, ustedes, número uno, y no porque están amigos, sino porque son buenos y fueron alumnos míos, gracias a Dios. Tengo a Tony Parra, por ejemplo, que es un entrenador físico, pero que también sabe de post-rehabilitación. Tengo también a Jorge Ramos, que le puedo mencionar. Hay muchos, le puedo mencionar muchos, pero lo que está más cerca de mí, tengo a Manuel Muñoz, de diferentes gimnasios, porque no estoy casado con ningún gimnasio, que saben lo que usted va a hacer después de la rehabilitación. ¿Entiendes? No sé si tienen otra pregunta. Sí. Bueno, bueno, hay varias preguntas. alguien preguntó rápido que cuál es la app que tú usas para la parte de anatomía. Bueno. Y esa no es gratis, yo creo que tú lo dijiste en el diplomado, que esa cuesta un dinerito. ¿No? Si me trae algún bizcocho mañana, yo le digo. No, realmente la app se llama Essential Anatomy en inglés. Déjeme ver si la puedo figurársela aquí. Y no es gratis esa, ¿verdad? Esta no es gratis, pero hay muchas que son parecidas, que son gratis, que son muy parecidas. Mírala ahí. Mírala ahí. Essential Anatomy. ¿Se ve bien ahí? Sí, un 5 que tiene al final. Sí, pero eso va a depender de la tablet donde usted la baje. Ah, ok. Y de la computadora y del celular. Puede ser la 3, puede ser la 7. Ella misma te va a decir cuál cabe en tu... Es muy buena para estudiar. Yo la uso para enseñársela a mis estudiantes y a mis pacientes porque los profesionales de la salud cometemos un error continuamente. Arrancamos a decirle una bocanada de palabras que la gente no entiende, que la mayoría son feas y largas, y la gente sale deprimida de la consulta. Entonces, sí, de que uno ve degenerativo, ya uno quiere buscar... No. Esa es una palabra que a los profesionales le encanta usar mucho. Muchas palabras, muchos términos que son normales, porque es los términos que uno habla diariamente, ¿tú ves? Pero yo entiendo que uno debe de aterrizar hacia el paciente para que el paciente entienda. Fíjense cómo yo divido mi consulta. ¿Qué tienes? ¿Por qué lo tienes? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Cuando tú le das la herramienta al paciente de cómo lo va a resolver, la parte psíquica mejora muchísimo. Entonces a mí me gusta explicar, y si se me zafan algunos términos muy científicos, entonces yo se lo aplatano un poquito, sí. Así que... Bueno, y ya tomando en cuenta que nos quedan unos pocos minutos, hicieron varias preguntas, pero que entiendo que no se pueden responder a través de este live porque pueden ser muy individual de cada uno y quizás deben ser evaluadas de manera particular. Por ejemplo, que una persona que cuando hace ejercicio se le inflama la rodilla, que si es cierto que eso es líquido que se le está saliendo. Otra pregunta fue que por qué le suena la rodilla a uno cuando siente molestia. Me imagino que esa persona cuando siente molestia le suena. A mí siempre me suenan, señores, con cada flexión y cada extensión. No hay nada que se pueda hacer conmigo. Y la otra es, déjeme la otra, porque le hicieron incluso por aquí, es qué hacer si a veces se siente molestia en la parte trasera de la rodilla luego de haber entrenado. Esas fueron 3 preguntas que tienen que ver con... Ok, voy a responder de atrás para adelante. En la parte posterior de la rodilla, si he entrenado correr, me imagino que es un corredor que está preguntando eso. Sí. Hay que ver si hay una disparidad entre los cuádriceps, la parte de delante del muslo, y los isquiotibiales, lo que la gente llama los hamstrings. Porque si la rodilla, si hay una disparidad de fuerza, la rodilla se sobreextiende mucho, especialmente cuando cae. Se extiende mucho. Y hay un musculito pequeño que su única función es darle dinero a los terapistas, que es el popliteo. El popliteo ese. Que se forza, y al estar tan profundo y recibir ese impacto, pudiera ser otro músculo, pero casi siempre es el popliteo.
se esforza y produce algunos desgarritos, algunos dolores, o pudiera ser también la inserción de algunos de los isquiotibiales. ¿Ve? Entonces hay que ver, pero ya habría que ver, como tú dices, yo o cualquier otro profesional tendría que ver, que evaluarlo. Tendría que verlo, sí, tenía que, como decimos nosotros, tendría que ponerle la mano encima. Ya nos quedan 3 minutos, así que hay que ir cerrando. Algo que quería decir que se me ocurrió, que ahora, hablando de lesión y de rodilla, ahora que está todo el mundo en su casa y no puede correr, mucha gente está haciendo challenge, que si de squat, que si haciendo burpee, entonces es una forma muy fácil de lastimarse la rodilla. Uno pone esa brincar y hacer pliométrico y ejercicio que no tenía tal vez la preparación de hacerlo. Entonces la gente quiere saltar de no hacer nada, ahora que está trancado en la casa, hacer todo tipo de ejercicio, entonces ahí fácilmente que lleven la cosa al paso, que sí, también porque así como corriendo uno comienza de poco a poco, uno no puede saltar ahora a hacer el MacGyver de los fortalecimientos. Y no sobrecargar el mismo músculo tanto, porque es otro tema, o sea, yo hago un challenge de burpee, un challenge de sentadilla, pero ¿y qué estoy haciendo con los otros músculos? Claro, no, y servirá eso para correr, porque hay algo también, que quiero que el público entienda, y es algo lamentable. Hay algo que venció a la ciencia. Para mí la ciencia es lo más grande que ha creado el humano. Pero hay algo que venció a la ciencia, que es la moda. Lo influencer. Y la moda no incomoda. Y si tú te pones a ver, tú sacas, con el perdón de los influencers, 10 influencers que están dando retos de cualquier locura y probablemente son personas que no se han leído 5 libros juntos. Me disculpa. Y yo siempre pongo el ejemplo del impacto que han tenido la moda. Hay personas que tienen la bendición de tener un bonito cuerpo y tienen millones de seguidores, especialmente un bonito glúteo mayor. Qué fino, qué fino. Y tú te vas al Instagram de un científico, y esto lo pueden hacer después del live. Busquen el Instagram de La Materialista, por ejemplo. No sé si ustedes conocen una cantante. Y miren cuántos likes, ¿cómo se llama? Follower tiene. Sí. Ciérrenlo y vayan a donde el doctor Pedro Ureña, que todos lo conocen, y miren cuántos followers tiene. Y ustedes se van a dar cuenta que la moda venció a la ciencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa con estos retos? Son divertidos porque uno está aburrido. 40 segundos. Se quiere tirar del puente, pero esos retos, si usted lo quiere para quitarse el aburrimiento, hágalo, pero si usted lo quiere para subirlo por Instagram, para decir que está haciendo algo, realmente... O si quieren darte dinero a ti, que lo sigan haciendo, ¿verdad? Exacto, no, mejor, hágalo 2 veces. Sí, exacto, hágalo 2 veces y nos vemos dentro de un mes cuando levante la cuarentena. Sí. No, pues, gracias por tu tiempo. Ya se va a cortar en 15 segundos. Gracias, Vivar, por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. El próximo lunes vamos a estar comunicando por aquí lo del tema y nada, se va a cortar. Así que antes que se vaya la luz. Adiós.